El grito de una mujer puede detener el tiempo. Puede hacer que los pájaros vuelen sin dirección y que los perros se queden quietos sin saber por qué. Ese grito cruzó el rancho Alvarado un martes de octubre como un cuchillo cruzando mantequilla caliente. Y todos corrieron hacia él. Lo que encontraron no tenía explicación fácil. Un caballo viejo, gris, con las crines sucias de polvo, estaba encima de un niño de 7 años. Las patas delanteras aplastaban la tierra a centímetros del cuerpo del chamaco. El animal bufaba, sudaba, movía la cabeza de un lado al otro con los ojos desorbitados. El niño no gritaba. Estaba quieto. Demasiado quieto. Lupe el capataz fue el primero en llegar con el rifle en la mano. Detrás de él vinieron 4 peones más, y después el propio don Refugio Alvarado con su camisa blanca todavía sin abrochar. «¡Mátenlo!», ordenó don Refugio sin preguntar nada. «¡Mátenlo antes de que acabe con el chamaco!». Lupe levantó el rifle. Y en ese momento, desde el otro extremo del rancho, llegó corriendo un hombre descalzo con los pantalones a medio abrochar. Evaristo Cuevas gritó algo que nadie entendió. Nadie entendió lo que estaba viendo. Nadie, menos uno. ¿Qué harías tú si la única criatura que cuidó a tu hijo fuera la que todos querían matar? Estás escuchando el canal. Antes de comenzar, cuéntame en los comentarios de dónde me oyes y cuál es el corrido que marcó tu vida. Dale like al vídeo y suscríbete al canal. Dicho esto, podemos comenzar, compadre. Para entender lo que pasó ese martes, hay que retroceder 3 años. Hay que ir hasta el invierno de 1945, cuando Evaristo Cuevas llegó al rancho Alvarado con nada más que un morral de lona, unas guaraches rotas y un niño de 4 años dormido en su espalda. El rancho quedaba a 60 kilómetros al sur de Ensenada, en Baja California. Tierra seca. Tierra que no perdona errores ni retrasa el hambre. Los cerros eran color ocre todo el año, salvo 2 semanas en marzo cuando llovía y brotaba algo verde que duraba poco. El viento del Pacífico llegaba frío y salado en las noches, colándose por las grietas de los jacales como si cobrara renta. Evaristo tenía 35 años entonces, aunque parecía de 50. Sus manos eran más oscuras que su cara, curtidas por el sol y la cal y el alambre de púas. Había trabajado en un rancho en Sinaloa hasta que su mujer murió de fiebre en el parto de Benito. Después de eso no había nada que lo retuviera en el norte. Se fue caminando hacia donde el trabajo lo llamara, y el trabajo lo llamó al rancho Alvarado. Don Refugio lo miró de arriba a abajo el día que llegó. «¿Y el chamaco?», preguntó señalando a Benito con la barbilla. «Es mío», dijo Evaristo. «No molesta, trabaja cuando puede». «Un niño de 4 años no trabaja», dijo don Refugio. «Este sí», respondió Evaristo sin bajar la mirada. Hubo un silencio. Don Refugio era un hombre que respetaba a los que no le temían, aunque nunca lo admitiera. 12 pesos al mes, dijo. Jacal en el lindero norte. Y el chamaco no me rompe nada. 12 pesos al mes. Menos de lo que valía un costal de maíz en Ensenada. Pero era techo y era trabajo, y Evaristo aceptó sin regatear. El jacal del lindero norte era un cuarto de adobe con techo de palma seca, sin ventana, con una puerta que no cerraba del todo. En invierno entraba el frío por debajo. En verano el calor era insoportable después del mediodía. Pero tenía un corral pequeño de piedra atrás, y eso importaría después. El caballo llegó 6 meses más tarde. No fue un regalo, fue un pago. Don Crisanto Villanueva, un ranchero de más al sur, le debía a don Refugio 400 pesos de una apuesta perdida en las carreras de San Quintín. 400 pesos que Crisanto no tenía. Lo que sí tenía era un caballo viejo que ya no ganaba carreras ni servía para reproducción. Un moro oscuro con una mancha blanca en el pecho, pezuñas descuidadas, costillas marcadas bajo el pelo opaco. Lo trajeron atado a la defensa de un camión, y cuando llegó al rancho Alvarado no quiso bajar la rampa. 3 hombres jalaron, empujaron, gritaron.
El animal resbaló y cayó de lado en el polvo. Se levantó despacio, sin dignidad, cubierto de tierra. Don Refugio lo miró con asco. «Esto no vale 400 pesos», le dijo a Lupe. «Esto no vale ni 40». Lupe estuvo de acuerdo, como siempre estaba de acuerdo con todo. «¿Lo mandamos al rastro?», preguntó. Don Refugio pensó un momento. «No, dáselo a Cuevas, que lo use para acarrear leña, y que lo mantenga él. No quiero gastar un centavo en ese animal». Así fue como Sombra llegó a la vida de Evaristo Cuevas, sin ceremonia, sin valor, como un problema que alguien más resolvía. Evaristo lo recibió esa tarde sin decir mucho. Lo metió al corral de piedra del jacal, le echó agua en una cubeta de lámina, le puso un poco de zacate que había juntado en el camino. El caballo no comió de inmediato. Orió el zacate, orió el agua. Levantó la cabeza y miró a Evaristo con ojos grandes y oscuros que no acusaban nada. «Estás flaco», le dijo Evaristo. El animal movió una oreja. «A mí también me han visto peor», agregó. Esa noche, Benito se escapó de la cobija y fue al corral. Evaristo lo encontró parado frente al caballo, con la mano extendida, sin tocarlo todavía, como esperando permiso. El moro bajó la cabeza despacio hasta que el hocico quedó a la altura de la mano del chamaco. Y se quedaron así, quietos, en la oscuridad. «Se llama Sombra», dijo Benito. «¿Quién te dijo?» «Nadie, pero se llama así». Evaristo miró al caballo y al niño y no dijo nada más. Esa noche entendió que algo se había decidido sin pedirle opinión. En los meses que siguieron, Sombra recuperó peso, no mucho, no el brillo de un caballo joven y sano. Pero sus costillas dejaron de asomarse tanto, su pelo fue menos opaco, sus pezuñas se fortalecieron con el terreno pedregoso del lindero norte. Evaristo le daba lo que podía, zacate, algo de avena cuando alcanzaba el dinero, agua 2 veces al día. Acarreaban leña juntos 3 veces por semana. Sombra jalaba sin quejarse, sin pararse, con la cabeza baja y el paso firme. No era un caballo de carreras, ni lo había sido nunca. Era un caballo de trabajo y de silencio. Y Benito lo seguía a todas partes. A los 4 años el chamaco apenas le llegaba al pecho del animal. A los 5 ya se trepaba al corral para peinarle las crines con un peine roto. A los 6 Evaristo lo subió por primera vez al lomo de Sombra para cruzar el arroyo seco que dividía el rancho. El niño no tuvo miedo. El caballo no se movió hasta que sintió al chamaco acomodado. Evaristo los miraba caminar despacio por el cauce de piedra y sentía algo que no sabía nombrar bien. No era orgullo exactamente. Era más parecido a la paz. Doña Petra Buenrostro vivía en el jacal de en medio, entre el de Evaristo y el de los peones solteros. Era una mujer de 70 años, con el pelo blanco trenzado siempre hacia atrás y las manos manchadas de tinte de índigo de los años que trabajó en una curtiembre en Tecate. Había pasado su vida entera entre caballos. Su difunto marido había sido domador, y ella había visto más animales que médicos. «Ese caballo no es tonto», le dijo a Evaristo una tarde que lo vio almohazar a Sombra en el corral. «Los ojos lo dicen». «¿Los ojos de quién?», preguntó Evaristo sin voltear. «Del moro. Tiene ojos de perro, de esos que entienden más de lo que conviene». Evaristo no respondió, pero le dio la razón en silencio, porque Sombra sí entendía. No las palabras, pero sí el tono. Sabía cuando Evaristo estaba cansado y no jalaba de más. Sabía cuando Benito estaba triste y se acercaba al corral sin que nadie lo llamara. Una vez el chamaco tuvo fiebre 3 días, y el caballo no comió bien en ninguno de esos 3 días. Doña Petra lo notó. «Los caballos huelen lo que nosotros no vemos», dijo, y dejó la frase ahí, sin explicarla. El problema empezó en septiembre del 48. Don Refugio llevaba meses con los números mal. Las cosechas de tomate habían sido mediocres, el precio del ganado había bajado en Ensenada, y un pleito legal con un rancho vecino le había costado dinero en abogados de Mexicali. Un hombre rico con problemas de dinero
es más peligroso que uno pobre con los mismos problemas. Porque el rico sabe exactamente cuánto le falta y sabe exactamente a quién quitárselo. Don Refugio mandó llamar a Lupe. «Quiero un inventario de todo», le dijo. «Todo lo que está en este rancho y que sea mío». Lupe hizo el inventario, y en el inventario apareció Sombra. Técnicamente, el caballo era de Don Refugio. Nunca se había firmado nada. Nunca se había dicho que era de Evaristo. Solo se lo habían dado a cuidar, a usar, a mantener. La diferencia entre cuidar algo y poseerlo es invisible cuando las cosas van bien. Cuando las cosas van mal, esa diferencia es un abismo. Don Refugio mandó a Lupe al jacal del Lindero Norte un lunes por la tarde. Evaristo estaba afilando una hoz en el umbral cuando Lupe llegó. «El patrón quiere el caballo», dijo Lupe sin bajar del caballo en que venía. «Para el viernes». Evaristo dejó de afilar. «¿Para qué lo quiere?» «Eso no es asunto mío ni tuyo. Lleva 3 años aquí. Yo lo he mantenido. Y el patrón te ha dado techo y sueldo para mantenerlo. Así que es del patrón». Evaristo miró hacia el corral. Sombra estaba parado cerca de la piedra grande, con Benito sentado a su lado en el suelo, leyendo en voz alta de un libro que doña Petra le prestaba los domingos. El niño no había escuchado nada. «Dile al patrón que necesito hablar con él», dijo Evaristo. «Habla tú con él», respondió Lupe y se fue. La conversación con Don Refugio duró 4 minutos. Evaristo pidió quedarse con el animal. Ofreció trabajar sin sueldo 2 meses a cambio. Ofreció pagarle 12 pesos al mes durante 1 año. Don Refugio lo escuchó con los brazos cruzados y una expresión que no era crueldad, sino algo peor, indiferencia total. «El caballo vale más que lo que tú puedes pagarme», dijo. «Y lo necesito». «¿Para qué lo necesita?» «Para lo que yo decida», respondió Don Refugio. «Y mira, Cuevas, no me hagas perder el tiempo. El viernes viene el comprador de Ensenada. El caballo tiene que estar listo». Evaristo apretó el sombrero en las manos. «Mi hijo creció con ese animal», dijo, y le costó decirlo porque no era hombre de pedir. «Es lo único que tiene». Don Refugio lo miró un momento. Había algo en sus ojos que podría haber sido compasión, pero que se convirtió en otra cosa antes de llegar a serlo. «El niño aprenderá que las cosas no son de uno porque uno las quiere», dijo. «Eso es algo que le vendrá bien saber». Y le dio la espalda. Lupe estaba fuera esperando. Había 4 peones más en el patio, descargando costales de semilla. Todos habían escuchado. Evaristo salió sin mirar a nadie. Caminó de regreso al Lindero Norte con el sombrero todavía en la mano, apretado, sin ponérselo. El sol de las 4 de la tarde le pegaba directo en la nuca. Cuando llegó al jacal, Benito ya no estaba con el caballo. Estaba adentro, dormido en el petate, con el libro de doña Petra sobre el pecho. Evaristo entró al corral solo. Se paró frente a Sombra y lo miró mucho tiempo. El caballo lo miró de vuelta. Esos ojos grandes, oscuros, sin reproche. Evaristo puso una mano en el cuello del animal. Sintió el calor de su piel, el pulso lento y firme debajo. «El viernes», dijo en voz baja. No dijo más. No había más que decir. Esa noche Evaristo no durmió. Estuvo sentado en el umbral hasta pasada la medianoche, fumando lo que quedaba de un tabaco que había guardado para una ocasión mejor. La ocasión mejor no había llegado nunca, y ya no tenía sentido seguir guardándolo. El cielo sobre Baja California en octubre es de los más limpios que existen. Sin nubes, sin luz de ciudad, las estrellas caen tan cerca que parecen querer decirte algo. Evaristo no era hombre de leer estrellas ni de creer en señales, pero esa noche miró el cielo mucho tiempo, como si esperara que algo ahí le dijera qué hacer. Nada le dijo nada. A las 2 de la madrugada, Sombra se movió en el corral. No era el movimiento normal de un caballo que acomoda el peso o ahuyenta un insecto. Era un movimiento inquieto, de lado a lado, con resoplidos cortos. Evaristo se levantó y fue al corral. «¿Qué tienes?», le preguntó.
El caballo se acercó a él, pero siguió con las orejas en punta, mirando hacia los matorrales detrás del corral. Evaristo miró también. No vio nada, solo oscuridad y el ruido del viento moviendo los arbustos secos. «No hay nada», le dijo al caballo. Pero le acarició el hocico un momento antes de volver adentro. Sombra no se calmó del todo esa noche. Siguió moviéndose, siguió resoplando de vez en cuando. Evaristo lo escuchó desde el petate hasta que el cansancio pudo más que la preocupación. No supo hasta el día siguiente lo que el caballo había olido en la oscuridad. No lo supo hasta que ya casi era demasiado tarde. El martes amaneció sin viento. Eso era raro en el lindero norte, donde el aire del Pacífico llegaba casi siempre antes del alba. Ese silencio tenía algo de peso, algo de advertencia, aunque nadie en el rancho Alvarado lo nombrara así. Evaristo se levantó antes que Benito, como siempre. Encendió el brasero, puso agua a calentar, fue al corral a ver a Sombra. El caballo no había comido todo el zacate de la noche anterior. Tenía el morral casi lleno todavía. «¿Sigues con lo de anoche?», le preguntó Evaristo. Sombra lo miró con esos ojos grandes y no respondió, claro. Pero tampoco se acercó a comer cuando Evaristo le puso zacate fresco. Se quedó parado cerca de la piedra grande del corral, con las orejas en punta, mirando hacia el mismo lugar que la noche anterior. Los matorrales al oriente. La ladera pedregosa que bajaba hacia el arroyo seco. Evaristo siguió su mirada. No vio nada. El sol comenzaba a entrar por el filo de los cerros, naranja y rojo, pintando las piedras de colores que no durarían ni media hora. Todo se veía quieto. Todo se veía normal. Evaristo dejó a Sombra en el corral y entró a despertar a Benito. Ese fue su error. No el único, pero fue el primero. Benito despertó como siempre despertaba, despacio, con los ojos entrecerrados, buscando a su padre antes de abrir del todo los párpados. «¿Ya?», preguntó. «Ya», dijo Evaristo. El chamaco se sentó en el petate y se frotó la cara con las dos manos. Tenía el pelo parado de un lado y una marca del petate en la mejilla derecha. 7 años, y ya tenía las manos callosas de tanto ayudar con la leña y el agua. Evaristo le puso enfrente un tazón de atole de maíz, el único que había hecho. «¿Tú no desayunas?», preguntó Benito. «Ya comí», mintió Evaristo. El niño comió en silencio. Después preguntó, sin levantar la vista del tazón: «¿Es verdad que se van a llevar a Sombra el viernes?». Evaristo tardó un momento en responder. «¿Quién te dijo?». «Escuché a doña Petra hablar con la señora Concepción anoche. No hay que meterse en conversaciones ajenas». «¿Es verdad?». Silencio. «Sí», dijo Evaristo al final. «El viernes». Benito no dijo nada más. Terminó el atole, dejó el tazón en el suelo, se paró, se puso las guaraches. «Voy a ver a Sombra», dijo. «No tardes, hay que acarrear agua antes del mediodía». El chamaco salió. Evaristo se quedó sentado viendo el tazón vacío. Afuera los pájaros habían empezado a cantar. El día parecía normal. No lo era. Benito cruzó los 15 metros entre el jacal y el corral. Pasó junto al nopal grande que daba sombra en las tardes. Pasó junto a la piedra chata, donde doña Petra se sentaba a remendar ropa. Iba a entrar al corral por el lado oriente, donde la piedra hacía una especie de escalón natural que usaba para treparse. No llegó al escalón. A 2 metros del corral, en la grieta entre 2 rocas planas que nadie había mirado nunca con atención, había algo enrollado. Grueso como el antebrazo de un hombre, con un patrón en la piel que no era tierra ni raíz. Una víbora de cascabel, grande, vieja, con cascabeles suficientes para indicar que llevaba años en ese lugar. Benito no la vio. Tenía los ojos en Sombra, que lo miraba desde el otro lado del corral con las orejas en punta. Un paso más, y el pie del chamaco hubiera caído sobre ella. Sombra lo vio antes,
y Sombra entendió antes. Lo que pasó después duró 3 segundos. 3 segundos que parecieron 3 horas. El caballo rompió el alambrado del lado oriente de un golpe, salió del corral y se fue encima del niño. No con rabia, no con locura, con una precisión que ningún animal debería tener. Lo empujó con el pecho, lo tiró al suelo, se puso encima de él cubriéndolo y comenzó a patear el suelo a su alrededor con las patas delanteras. Benito gritó del susto. La mujer que pasaba cargando ropa gritó del terror. Y el tiempo se detuvo sobre el rancho Alvarado como una piedra que cae al agua. El grito de la mujer fue Concepción, la esposa de uno de los peones del rancho. Tenía 40 años y había visto cosas difíciles en su vida, pero no había visto nunca un caballo encima de un niño. Soltó la canasta de ropa. Las camisas y los calzones cayeron al polvo, pero ella no los vio caer. Ya estaba corriendo hacia el jacal del lindero norte, gritando con toda la voz que tenía. ¡El caballo! ¡El caballo se volvió loco! ¡El caballo está matando al chamaco! Las palabras llegaron antes que ella a cada rincón del rancho. En el mundo de los ranchos, las palabras malas viajan más rápido que las buenas. Siempre ha sido así y siempre será así. Lupe el capataz estaba en el granero revisando costales cuando escuchó el grito. Era un hombre de 45 años, flaco, con bigote delgado y ojos que siempre buscaban a don Refugio antes de decidir nada. Había nacido en ese rancho, había crecido en ese rancho, y en ese rancho había aprendido que la primera obligación de un hombre en su posición era actuar antes de pensar. Actuar daba la impresión de control. Pensar daba la impresión de duda. Y don Refugio no quería hombres que dudaran. Lupe salió del granero con el rifle en la mano antes de saber exactamente qué pasaba. El rifle era un Springfield del 43 que don Refugio le había dado cuando lo hizo capataz. Era un honor, y Lupe lo trataba como tal. Lo cargaba siempre que salía a recorrer los linderos, siempre que había algún problema. Ese martes de octubre lo cargó sin pensarlo, como quien agarra el sombrero al salir. Llegó al lindero norte en menos de 2 minutos. Lo que vio lo confirmó todo lo que había escuchado. Sombra estaba encima del chamaco. Las patas delanteras golpeaban el suelo a los lados del cuerpo del niño. El animal resoplaba, sudaba, movía la cabeza en arcos amplios y violentos. Benito no se veía desde donde estaba Lupe. Solo se veía el bulto pequeño debajo del caballo, cubierto casi completamente por el vientre gris del animal. ¡Quieto!, gritó Lupe. Sombra no le hizo caso. Siguió pateando la tierra, siguió resoplando. Lupe levantó el rifle. Apuntó al flanco izquierdo del caballo, donde sabía que el disparo sería directo al corazón. Tenía el ojo entrenado. No iba a fallar. Su dedo encontró el gatillo. ¡Esperen! La voz venía del jacal de en medio. Doña Petra Buenrostro salió con la velocidad de alguien que no había corrido en años, pero que en ese momento había olvidado su edad por completo. 70 años, pelo blanco, manos manchadas de índigo y los ojos más alertas del rancho Alvarado. «¡Esperen, por el amor de Dios!», llegó gritando. «¡No disparen!». «Apártese, doña Petra», dijo Lupe sin bajar el rifle. El animal se volvió loco. «Ese caballo no está loco. Está encima del niño. Está cuidando al niño». Lupe la miró un segundo demasiado corto para que las palabras de la vieja entraran y se volvieran sentido. «Apártese», repitió. Detrás de Lupe llegaron 3 peones más, y detrás de ellos llegó don Refugio Alvarado con la camisa sin abrochar y los ojos todavía hinchados de sueño. Cuando don Refugio vio la escena, su diagnóstico fue inmediato. «¿Qué esperas?», le dijo a Lupe. «Mátenlo». Fue en ese momento cuando llegó Evaristo. Había escuchado el grito de Concepción desde adentro del jacal. No había entendido las palabras, pero había entendido el tono. Ese tono no se aprende. Ese tono se reconoce. Salió corriendo sin guaraches, sin sombrero, con los pantalones a medio abrochar.
Los 15 metros entre su puerta y el corral los cruzó en 4 zancadas. Lo que vio le detuvo el corazón un segundo. Sombra encima de Benito. Lupe con el rifle levantado. Don Refugio detrás con la cara roja. Todo el escenario gritaba una sola historia, y esa historia era la historia equivocada. ¡No!, gritó Evaristo. No era un grito razonado. Era el grito de un hombre al que le arrancan lo que más quiere frente a sus ojos. Dio 2 pasos hacia Lupe, y Lupe lo miró con el rifle todavía en alto. «Cuevas, quítese», dijo Lupe. «No dispares. El caballo está matando a tu hijo». «No lo está matando. ¿Qué estás viendo tú que yo no veo?» Y ahí estaba la pregunta. La pregunta que Evaristo no podía responder porque él tampoco lo sabía todavía. No lo sabía, pero algo en sus entrañas le decía que Sombra no hacía daño, que Sombra nunca había hecho daño, que ese caballo no era capaz. Era una certeza sin pruebas, y las certezas sin pruebas no valen nada frente a un rifle levantado y a un patrón furioso. Don Refugio dio un paso al frente. «Cuevas», dijo con una voz que había aprendido a usar para cerrar conversaciones. «Hazte a un lado. El animal está fuera de control y va a matar al chamaco si no actuamos ahora». «No está fuera de control», dijo Evaristo. «¿No? ¿Eso no es fuera de control?». Señaló a Sombra, que seguía golpeando el suelo con las patas delanteras, sin detenerse, sin calmarse. Evaristo miró al caballo. Miró la forma en que golpeaba, el ritmo, la dirección. No hacia el niño, siempre hacia afuera del niño, como si estuviera golpeando algo que rodeaba al niño, como si estuviera construyendo un muro de golpes entre el chamaco y el mundo. Evaristo no supo explicarlo en palabras en ese momento. Solo supo que no iba a moverse. «No dispares», repitió mirando a Lupe. Su voz no temblaba. Eso fue lo que hizo dudar a Lupe. Un hombre que tiembla puede estar equivocado. Un hombre que no tiembla puede saber algo que tú no sabes. Doña Petra aprovechó ese segundo de duda. Se metió entre Lupe y el caballo con una velocidad que no tenía derecho de tener. «¡Escúchenme!», gritó, y su voz tenía algo que cortaba el ruido como un machete. «Ese caballo está pateando el suelo, no al niño. Está pateando el suelo alrededor del niño». Silencio. No un silencio completo. Sombra seguía resoplando, seguía golpeando, pero los hombres se callaron. «Hay algo en el suelo», dijo doña Petra. «Hay algo que el caballo vio y nosotros no». Don Refugio frunció el ceño. «Vieja», dijo, «no me haga perder más tiempo». «Miren el suelo», insistió ella. «Antes de disparar, miren el suelo». Nadie miró. Nadie excepto Evaristo. Evaristo miró. Y lo vio. Estaba ahí, entre las 2 piedras planas a 2 metros del corral. Enrollada todavía, pero con la cabeza levantada ahora. La cabeza levantada y los ojos fijos en todo lo que se movía a su alrededor. La víbora de cascabel era enorme. Era del color de la tierra y de las piedras y de todo lo que había en ese lugar. Y por eso nadie la había visto nunca, aunque llevaba quién sabe cuánto tiempo ahí. Sus cascabeles estaban vibrando. El sonido era suave pero constante, como arena dentro de una calabaza seca. Evaristo lo escuchó en ese momento, porque en ese momento el mundo se había reducido a lo que importaba. «Ahí», dijo en voz baja. «Ahí está». Señaló. Lupe siguió su dedo. Vio los cascabeles. Bajó el rifle. Lo que pasó en los siguientes segundos lo recordarían todos de manera diferente. Doña Petra diría después que Sombra golpeó exactamente 7 veces antes de conectar. Lupe diría que fueron más de 10. Evaristo no contó. Evaristo solo vio el momento en que la pata delantera derecha de Sombra bajó sobre la víbora con una precisión que no era accidente. No era furia tampoco. Era algo frío y exacto. El golpe fue seco.
definitivo. El cascabeleo se cortó en medio de un sonido que ninguno de ellos olvidaría. Y después hubo silencio. Silencio verdadero. El primer silencio verdadero de toda la mañana. Sombra levantó la cabeza. Resopló una vez, fuerte, como soltando algo que había estado aguantando. Miró a los hombres parados frente a él. Después bajó la mirada hacia el suelo, hacia donde estaba Benito, y se hizo a un lado. Despacio, sin brusquedad, como si supiera que ya podía. Benito estaba en el suelo, con las rodillas contra el pecho y los brazos sobre la cabeza, en la posición en que había caído cuando el caballo lo empujó. Estaba cubierto de polvo. Tenía una raspadura en la rodilla derecha, donde el suelo lo había recibido. Tenía los ojos cerrados todavía. «Benito», dijo Evaristo. El chamaco abrió los ojos. Vio a su padre arrodillado frente a él. Vio a Sombra parado a su lado. No vio la víbora muerta porque Evaristo se lo impidió con el cuerpo. «¿Estás bien?», preguntó Evaristo. Benito asintió despacio. Después miró a Sombra. Extendió la mano y tocó el hocico del caballo. Sombra cerró los ojos. Fue doña Petra la primera que lo vio. «Está herido», dijo. Evaristo levantó la vista. La pata delantera derecha de Sombra, la que había golpeado la víbora, tenía sangre cerca del casco. No mucha, pero estaba ahí. La víbora había alcanzado a morder antes de morir. Justo en el momento del golpe, en el instante en que la pata bajaba, los colmillos habían encontrado la piel. Un ángulo de 1 centímetro diferente y el veneno hubiera entrado en una vena principal. Así de cerca, así de exacto era el margen entre lo que pasó y lo que pudo pasar. Doña Petra se arrodilló junto a la pata del animal con una rapidez que contradecía sus 70 años. «Necesito agua limpia, alcohol si hay, y una tela que no esté sucia», dijo. «Ya». Nadie se movió un segundo. Todos seguían procesando lo que acababan de ver. «Ya», repitió doña Petra, y esta vez sí se movieron. El sol ya estaba alto cuando doña Petra terminó de limpiar y envolver la herida. Había usado agua hervida, un poco de mezcal que alguien trajo, y tiras de una camisa vieja que ella misma rasgó. El veneno había entrado, eso era seguro. Pero la cantidad era pequeña porque la víbora no había tenido posición para morder bien. Un golpe de suerte, o algo más que suerte. «Va a inflamar», dijo doña Petra. «Va a doler, pero si lo cuidamos bien, pasa». «¿Estás segura?», preguntó Evaristo. «Nunca se está seguro con el veneno», respondió ella. «Pero he visto caballos que sobrevivieron con mordidas peores. Este es fuerte y tiene razones para querer vivir». Evaristo miró a Sombra. El caballo estaba de pie, con la pata herida levantada ligeramente, mirando hacia donde estaba Benito. El chamaco estaba sentado en la piedra chata de doña Petra, todavía con polvo en el pelo, todavía procesando lo que había pasado. Tenía una expresión que era demasiado seria para un niño de 7 años. Don Refugio se había quedado parado a distancia durante todo ese tiempo. No se había ido, tampoco se había acercado. Estaba ahí, con la camisa todavía sin abrochar, con los brazos cruzados, viendo todo con una expresión que no era fácil de leer. Lupe estaba a su lado, con el rifle apuntando al suelo, sin saber bien dónde meter los ojos. Cuando doña Petra terminó y se paró, don Refugio dio 2 pasos al frente. «¿Cómo está el animal?», preguntó. Fue lo primero que dijo en varios minutos. «Vivo», respondió doña Petra sin mirarlo. «Por ahora». Don Refugio asintió. Miraba a Sombra con una expresión nueva, una que Evaristo no le había visto nunca. No era arrepentimiento exactamente. Era más parecido a la incomodidad de un hombre que sabe que estuvo equivocado, pero que no tiene vocabulario para decirlo. Se acercó un paso más a Evaristo. «¿El chamaco está bien?». «Sí», dijo Evaristo. «Bien», dijo don Refugio. Silencio. Los 2 hombres se miraron. Entre ellos estaban los 3 años de Evaristo trabajando por 12 pesos al mes.
Estaban los 4 minutos de la conversación sobre el caballo. Estaban las palabras que don Refugio le había dicho, que el niño aprendería que las cosas no son de uno porque uno las quiere. Todo eso estaba ahí, en ese silencio, sin que ninguno lo nombrara. Fue Lupe el que habló, sin que nadie se lo pidiera. «Don Refugio», dijo en voz baja, «el comprador de Ensenada viene el viernes». Don Refugio lo miró. Después miró a Sombra. Después miró a Benito, que seguía sentado en la piedra con esa expresión demasiado seria. «El comprador puede esperar», dijo don Refugio, y se dio la vuelta. Y se fue caminando hacia la casa grande del rancho sin agregar nada más. Lupe lo siguió. Los 3 peones que habían llegado corriendo también se fueron, uno por uno, sin decir nada, sin mirar a Evaristo. Solos quedaron Evaristo, doña Petra, Benito y Sombra. El silencio que quedó después de que se fueron era diferente al silencio del miedo. Era el silencio de después del miedo. El silencio en que el cuerpo va soltando lo que aguantó y el mundo vuelve a tener colores normales. Doña Petra se limpió las manos en el delantal. «Ya», dijo, como si eso resumiera todo. Evaristo no respondió. Estaba mirando la pata de Sombra, la herida envuelta en la tela de camisa, la sangre que ya no salía. Estaba pensando en la noche anterior, en Sombra moviéndose inquieto en el corral, en los resoplidos cortos y las orejas en punta mirando hacia los matorrales. «Lo sabía desde anoche», dijo en voz baja. «¿Qué dices?», preguntó doña Petra. «Anoche estaba intranquilo. Miraba hacia allá. Señaló los matorrales. Yo pensé que era el viento». Doña Petra lo miró un momento. «Los caballos huelen lo que nosotros no vemos», dijo. La misma frase de siempre, pero esta vez pesaba diferente. Benito se bajó de la piedra y caminó hacia Sombra. Se paró frente al caballo, que lo miraba desde arriba con esos ojos grandes y oscuros. El chamaco extendió las 2 manos y puso las palmas abiertas en el cuello del animal, como abrazándolo sin poder rodearlo. Sombra bajó la cabeza un poco, cerró los ojos. Evaristo los miró y tuvo que apartar la vista. No porque la escena fuera triste, sino porque era demasiado verdadera y él no estaba acostumbrado a que las cosas verdaderas se mostraran tan claramente. «Papá», dijo Benito sin voltear. «¿Qué?» «¿Me salvó?» «Sí». «Sabía que había algo malo y me salvó». «Sí, mijo». Benito tardó un momento. «¿Todavía se lo van a llevar el viernes?» Evaristo no respondió de inmediato. Pensó en las palabras de don Refugio. El comprador puede esperar. Pensó en lo que esas palabras significaban y lo que no significaban. No eran una promesa, no eran un regalo. Eran solo 4 palabras de un hombre rico que había visto algo que lo había incomodado y que necesitaba tiempo para acomodarlo. El tiempo y los hombres ricos eran impredecibles. «No lo sé», dijo Evaristo al final, y fue la respuesta más honesta que pudo dar. Los días que siguieron fueron extraños en el rancho Alvarado. El martes de la víbora se quedó flotando en el aire del rancho como flota el humo de un incendio después de que el fuego ya se apagó. Todo el mundo lo olía, aunque ya no lo viera. Los peones lo contaban en voz baja a la hora de la comida. Lo contaban bien, con detalles, con gestos que reproducían el momento del golpe. Y cada vez que alguien contaba la historia, Sombra quedaba un poco más alto, un poco más grande, un poco más de lo que era un caballo viejo y flaco que nadie había querido. Concepción, la que había gritado primero, fue la que más versiones contó. Para el jueves ya había gente en el rancho que juraba haber estado ahí, aunque no hubieran estado. Así nacen las historias, compadre. No de la verdad exacta, sino de la verdad que la gente necesita que sea. Lupe no volvió a mirar a Evaristo los ojos esa semana. Lo veía llegar al trabajo, lo saludaba con un movimiento de cabeza y desviaba la mirada.
No era culpa exactamente, era algo más complicado que la culpa. Era la incomodidad de un hombre que había estado a un segundo de cometer un error irreversible y que sabía que no había sido su inteligencia la que lo había detenido. Había sido la duda. Y la duda le había llegado de fuera, no de adentro. Eso no se digiere fácil. Eso se queda ahí, revolviendo, haciéndole preguntas a uno en las noches. Sombra tardó 4 días en apoyar bien la pata herida. Doña Petra lo revisó cada mañana y cada tarde. Cambiaba la tela, limpiaba la herida, observaba la inflamación. El primer día la pata estaba hinchada hasta el corvejón. El segundo día la hinchazón no había bajado mucho. El tercer día bajó un poco. El cuarto día Sombra apoyó la pata en el suelo con cuidado, sin levantarla, y doña Petra asintió desde lejos. «Está peleando», le dijo a Evaristo. «Siempre ha peleado», respondió Evaristo. «Sí», dijo ella, «pero ahora pelea por algo diferente». Evaristo la miró. «¿Por qué pelea?» Doña Petra señaló con la barbilla hacia el jacal. Benito estaba en la puerta mirando hacia el corral con los brazos cruzados, con esa expresión seria que tenía desde el martes. «Por él», dijo doña Petra. «Por eso pelea». El viernes llegó sin anuncio, como llegan los días que uno espera con miedo. El sol salió igual que siempre, por el mismo filo de cerro, con los mismos colores que no duran. Evaristo se levantó antes del alba, encendió el brasero, puso agua, fue al corral. Sombra estaba de pie, apoyando las 4 patas, con las orejas en posición normal, mirando hacia el oriente donde el sol todavía no terminaba de salir. Evaristo puso una mano en su cuello. «Hoy es viernes», le dijo. El caballo movió una oreja hacia él. «No sé qué va a pasar, la otra oreja, pero aquí estoy». Y se quedaron así, el hombre y el caballo, viendo salir el sol sobre Baja California, esperando lo que el día tenía guardado. El comprador de Ensenada no llegó ese viernes. Mandó un recado con un peón de otro rancho diciendo que se había retrasado, que llegaría la semana siguiente. Evaristo no supo si creerle. Don Refugio no mandó ningún mensaje ese día. No mandó a Lupe. No mandó a nadie. La semana siguiente tampoco llegó el comprador. Y la semana siguiente tampoco. Y un día de noviembre, cuando el viento del Pacífico ya tenía el frío de verdad, Lupe se apareció en el lindero norte. Esta vez sin rifle. Esta vez sí bajó del caballo. «El patrón dice que el trato del moro ya está arreglado», dijo. Evaristo lo miró. «¿Qué trato?» «Que el caballo se queda». Evaristo no dijo nada. «Que se queda contigo», aclaró Lupe. «Sin costo. El patrón dice que ya saldaste lo que debías». Hubo un silencio. Evaristo quería preguntar cuándo había saldado algo, si nunca había hecho ningún trato. Pero entendió que don Refugio necesitaba llamarlo de alguna manera. Necesitaba un nombre para lo que había pasado que no fuera simplemente «me equivoqué y me da vergüenza». Los hombres como don Refugio siempre necesitan ese nombre. «Dile que he entendido», dijo Evaristo. Lupe asintió. Se subió al caballo. Antes de irse, se detuvo un momento. «Cuevas», dijo sin voltear. «¿Qué?» «El martes, con el rifle. Yo...» Paró. «Bien que no disparé». No era un perdón. No era una disculpa. Era lo más que Lupe podía decir, y los dos lo sabían. «Bien que no», respondió Evaristo. Y Lupe se fue. Esa noche Evaristo le contó a Benito que Sombra se quedaba. El chamaco no gritó ni saltó. Lo escuchó sentado en el petate, con la expresión seria que no se le había ido del todo desde el martes de la víbora. Cuando Evaristo terminó, Benito asintió despacio. «Ya sabía», dijo. «¿Cómo ibas a saber?» Sombra no se iba a ir. Los caballos no deciden esas cosas.
Benito lo miró. «Ese sí», dijo, y se acostó a dormir. Evaristo se quedó sentado en la oscuridad un momento. Afuera, en el corral, se escuchaba el movimiento tranquilo de Sombra acomodándose para la noche. El viento del Pacífico llegaba frío y salado. Las estrellas sobre Baja California eran las mismas de siempre. Pero esa noche sí le dijeron algo. No con palabras, sino con ese silencio específico que tienen las noches cuando las cosas han quedado como debían quedar. El invierno de 1948 fue el más frío que recordaban en el lindero norte del Rancho Alvarado. No frío de nieve, que eso no llegaba a esas tierras. Frío de viento que no para, de cielo blanco que no amanece bien, de manos que no se calientan aunque estén cerca del brasero. Evaristo trabajó ese invierno con más ganas que ningún otro. No porque le hubieran subido el sueldo, no porque las condiciones hubieran cambiado, sino porque algo en él había cambiado desde el martes de octubre, y ese cambio le daba una energía que no sabía explicar. Era como si la vida le hubiera mostrado lo cerca que estuvo de perder lo que más quería, y esa cercanía, en vez de paralizarlo, lo hacía moverse más rápido, más atento, más presente en cada cosa que hacía. Sombra terminó de sanar antes de que acabara noviembre. La pata ya no cojeaba. La herida cerró sin infección, lo que doña Petra atribuyó al mezcal y a la voluntad del animal en partes iguales. «El veneno entró poco», dijo, «y lo que entró lo quemó por dentro solo». «¿Eso puede pasar?», preguntó Evaristo. «Con animales que tienen algo que proteger, pasan cosas que no tienen explicación fácil». Evaristo no respondió, pero esa frase se le quedó adentro como se quedan las frases que uno no está seguro de entender del todo. Benito pasó ese invierno diferente también. Tenía 7 años y la mayoría de los niños de 7 años en ese rancho pensaban en comida, en juegos, en escaparse de las responsabilidades. Benito pensaba en Sombra. No de manera obsesiva, de manera tranquila, como piensa en algo alguien que ya sabe que ese algo no se va a ir. Empezó a levantarse con Evaristo al alba para ir al corral antes de que saliera el sol. Le daba el zacate, le revisaba los cascos con una atención que no era la de un niño jugando, sino la de alguien que había decidido aprender de verdad. Doña Petra lo vio un día revisando la pata sanada con las 2 manos, palpando, comparando con la otra pata. «¿Qué buscas?», le preguntó. «Sí quedó igual que antes», dijo Benito. «¿Y?» «Sí quedó igual». Doña Petra lo miró con una expresión que en una mujer de menos años hubiera sido ternura, y en ella era algo más sólido que eso. «Vas a ser bueno con los animales», le dijo. «Ya soy bueno», respondió Benito. Y doña Petra se rió por primera vez en mucho tiempo. Don Refugio no volvió a mencionar a Sombra. No volvió a mencionarlo ni para bien ni para mal. Era como si el caballo hubiera dejado de existir en su contabilidad del mundo, y en cierta forma eso era lo mejor que podía pasarles a Evaristo y a Benito. Los hombres poderosos que te ignoran son más seguros que los que te prestan atención. Lupe sí cambió, no de golpe, no de manera visible, pero Evaristo lo notó en pequeñas cosas a lo largo de los meses. Lupe empezó a asignarle los trabajos menos pesados sin decir por qué. Empezó a mirarlo a los ojos otra vez, aunque con algo distinto en esa mirada que antes no estaba. Una vez, en marzo del 49, Lupe pasó junto al corral cuando Benito estaba almohazando a Sombra. Se detuvo un momento, miró al niño y al caballo, y siguió caminando sin decir nada. Pero esa pausa valía más que muchas palabras. La primavera del 49 trajo lluvia, no mucha, pero suficiente para que los cerros se pusieran verdes 2 semanas más de lo normal. Ese año el tomate salió bien. El rancho Alvarado respiró. Don Refugio respiró. Y con los hombres ricos que respiran, la vida de los que trabajan para ellos se vuelve un poco más tolerable. No justa, nunca justa, pero tolerable. Evaristo recibió ese año un aumento de 3 pesos al mes.
15 pesos en total. No era riqueza, pero era diferencia. Con esa diferencia compró a Benito un par de guaraches nuevos, el primer par que no era heredado de alguien más grande. El chamaco se los puso y caminó con ellos hasta el corral para mostrárselos a Sombra. El caballo los olió con cuidado. Estornudó. Benito se rió. Evaristo, que los veía desde la puerta del jacal, entendió que así debía verse la vida cuando iba bien. No con grandes cosas, con esas. Los años que siguieron no fueron fáciles. Ningún año en el lindero norte del rancho Alvarado era fácil. Pero fueron años con Sombra, y eso los distinguía de los anteriores. Benito creció. A los 9 ya montaba a Sombra para cruzar el arroyo seco. A los 11 lo montaba para llevar recados al rancho vecino. 5 kilómetros de camino pedregoso que el caballo hacía sin quejarse. A los 13 Benito era el jinete más seguro del rancho. Y todos lo sabían, aunque nadie lo dijera en voz alta, porque decirlo en voz alta hubiera implicado reconocer que un chamaco de peón era mejor con los caballos que los hijos del patrón. Sombra no era joven. Había llegado al rancho ya viejo, y los años seguían pasando. Pero en ese caballo el tiempo parecía funcionar diferente. No ganaba años de la manera en que los ganan los caballos de trabajo que se usan hasta que se rompen. Ganaba años de otra manera, más tranquila, como quien acumula experiencia en vez de desgaste. Doña Petra murió en el verano del 52. Murió como había vivido, sin hacer escándalo. Un martes por la mañana no salió a su piedra chata a remendar ropa, y Concepción fue a ver, y la encontró en su petate, con las manos sobre el pecho, con una expresión en la cara que era difícil de describir. No era sufrimiento. Era algo parecido a la satisfacción de haber terminado lo que había empezado. Evaristo fue el que cavó la tumba, detrás del jacal de en medio, bajo el único árbol de pirul que había en ese lado del rancho. No había sacerdote en el rancho Alvarado. Evaristo dijo unas palabras que no eran de la Biblia, sino suyas. Le dijo que había sido buena con ellos. Le dijo que sin ella, las cosas hubieran salido diferente ese martes de octubre. Le dijo que lo de los caballos que huelen lo que nosotros no vemos, eso se lo iba a decir a Benito, y Benito se lo iba a decir a sus hijos, y así. Eso era lo más que podía ofrecerle, que sus palabras siguieran. Lupe el capataz se fue del rancho Alvarado en el 54. Nunca explicó bien por qué. Dijo que tenía familia en Sonora, que una tierra, que una oportunidad. Las razones que da la gente cuando la razón verdadera es más complicada de decir. Evaristo lo vio cargar sus cosas en un camión una mañana de agosto. Se despidieron con un apretón de manos, firme, directo, sin palabras extras. Pero en ese apretón estaba todo lo que los dos sabían y ninguno iba a nombrar. Estaba el rifle levantado. Estaba el dedo en el gatillo. Estaba el segundo de duda. Estaba la víbora muerta. Todo eso en un apretón de manos de 3 segundos. Y entonces Lupe se subió al camión y el camión se fue. Y eso fue todo. Don Refugio Alvarado murió en el 57. Del corazón, dijeron. Un hombre que cargó tanto tiempo, tanto peso encima del corazón, al final el corazón cobra. Sus hijos heredaron el rancho y los hijos eran diferentes al padre. No mejores ni peores, compadre, solo diferentes. El rancho cambió con ellos. Se modernizó un poco, se mecanizó en partes, se perdió algo del carácter que tienen los lugares cuando los maneja una sola voluntad fuerte, aunque esa voluntad sea equivocada. Para Evaristo el cambio fue neutral. Siguió trabajando, siguió cobrando, siguió viviendo en el jacal del lindero norte. Los hijos de Don Refugio no sabían la historia del martes de octubre porque nadie se las había contado. Para ellos Evaristo era un peón viejo y confiable, y Sombra era un caballo viejo que no servía para nada productivo. Eso también tiene su valor, compadre. El anonimato es una forma de paz que los pobres aprenden a apreciar. Benito cumplió 17 años en el 58. Para entonces era un charro de verdad, no un charro de exhibición con traje bordado y sombrero de galón.
un charro de trabajo, de los que saben domar, errar, curar y entender lo que un animal necesita antes de que el animal lo pida. Había aprendido todo de Sombra, no porque Sombra le enseñara con el método de un maestro, sino porque estar cerca de ese caballo durante 10 años le había dado algo que no se aprende en ningún otro lado. Le había dado paciencia. Y la paciencia, en el trabajo con caballos y en el trabajo con personas, vale más que cualquier técnica. Ese año llegó al rancho un hombre de Guadalajara que compraba caballos para un establo de charrería. Vio a Benito trabajar con un potro que nadie había podido domar en 3 meses. Lo vio trabajar media hora. Al final de la media hora, el potro estaba tranquilo, y Benito estaba parado junto a él con una mano en el cuello del animal, hablándole en voz baja. El hombre de Guadalajara se acercó a Evaristo. ¿Es suyo ese muchacho?, preguntó. Es mi hijo, dijo Evaristo. ¿Cuántos años tiene? 17. El hombre de Guadalajara asintió. ¿Aprendió aquí? Aprendió de un caballo, dijo Evaristo. El hombre lo miró como si no entendiera la respuesta. Evaristo no la explicó. Benito se fue a Guadalajara ese año. Fue la primera separación real entre el padre y el hijo. La noche antes de que llegara el camión, los dos estuvieron en el corral con Sombra hasta tarde. No hablaron mucho. Evaristo le dijo que tuviera cuidado con la ciudad, que las ciudades tienen la misma lógica que los ranchos, pero más rápida y con menos tierra entre una cosa y otra. Que la prisa no era lo mismo que el progreso, aunque parecieran lo mismo. Benito escuchó. Después le preguntó: ¿Vas a estar bien con Sombra? Siempre hemos estado bien solos. Antes de que yo llegara. Antes de que tú llegaras. Benito puso la mano en el cuello del caballo. Sombra cerró los ojos, como siempre. Ya está viejo, dijo Benito en voz baja. Ya estamos todos viejos, dijo Evaristo. Y eso era verdad. Evaristo tenía 48 años, pero se movía como de 60. Sombra tenía una edad que nadie sabía exactamente, pero que se notaba en la lentitud de sus pasos y en el pelo completamente gris que ya no tenía rastro del moro oscuro de antes. Solo la mirada seguía igual, grande, oscura, sin reproche. Los 2 años que siguieron, Evaristo y Sombra vivieron solos en el lindero norte. Solos de la manera en que se está solo cuando uno ya no necesita explicarse a nadie. Evaristo ya no acarreaba leña con el caballo. Las rodillas de Sombra no aguantaban bien el peso de la carga. En cambio, paseaban juntos por las mañanas, siguiendo el arroyo seco, llegando hasta donde los cerros empezaban a subir de verdad. Caminaban despacio, los dos al mismo ritmo. Un hombre viejo y un caballo viejo bajo el sol de Baja California, sin prisa, sin destino específico, solo moviéndose porque moverse era todavía posible, y eso en sí mismo era suficiente razón. Benito volvió a visitarlos en el verano del 60. Llegó diferente, más ancho de hombros, con el pelo cortado diferente, con ropa que no era de rancho sino de ciudad, aunque tampoco era de ciudad del todo. Llegó con dinero suficiente para traerle a Evaristo una cobija de lana gruesa y un frasco de ungüento para las rodillas. Y le trajo a Sombra 2 kilos de avena molida de la que se vende en Guadalajara para caballos finos. Sombra la olió. La comió despacio, con la dignidad de siempre. ¿Cómo lo ves?, le preguntó Benito a Evaristo. Tranquilo, dijo Evaristo. ¿Come bien? Bien. ¿Camina? Caminamos juntos todas las mañanas. Benito asintió. Miraba al caballo con una expresión que era amor sin romanticismo, que es la forma más honesta de querer a un animal. 12 años, dijo. ¿Qué? 12 años desde el martes de octubre. 12 años que está aquí. Evaristo lo miró. ¿Lo cuentas? Siempre lo cuento, dijo Benito. Sombra murió en enero del 62. No de enfermedad, no de accidente. Murió de la manera en que mueren los animales que han vivido bien. Un amanecer no se levantó. Evaristo fue al corral al alba, como siempre, y lo encontró echado en el suelo, junto a la piedra grande,
con la cabeza apoyada en el suelo y los ojos cerrados. Tranquilo, como si se hubiera acostado a dormir y hubiera decidido no despertar. Evaristo se arrodilló junto a él. Le puso una mano en el cuello. Ya no había calor ni pulso, solo el peso tranquilo de un cuerpo que había terminado su trabajo. Evaristo no lloró de inmediato. Se quedó arrodillado mucho tiempo en el silencio del amanecer, con la mano en el cuello del caballo, escuchando el viento del Pacífico que llegaba frío y salado como siempre. Después lloró. Lloró como no había llorado desde que murió la madre de Benito, que era la última vez que algo le había dolido de esa manera específica. No era un dolor de derrota, era un dolor de gratitud, de los que solo duelen así cuando lo que se va era verdadero. Le escribió a Benito ese mismo día. Le mandó la carta con un peón que iba a Ensenada. La carta decía: Benito, esta mañana se fue Sombra. Se fue bien, durmiendo. No sufrió. Estoy bien. No vengas todavía. Ya habrá tiempo. Pero quería que lo supieras hoy. Tu padre. Benito llegó 3 días después. Llegó en un camión, de noche, con los ojos sonrojos de no haber dormido bien en el viaje. Evaristo lo esperaba en la puerta del jacal. Los dos se abrazaron sin decir nada. Los hombres de ese tiempo y de esa tierra no hablaban mucho sobre el dolor, pero sabían abrazarse cuando había que hacerlo. Al día siguiente Benito escogió el lugar. Bajo el mezquite que había crecido junto al corral de piedra en los últimos años. El mismo corral donde Sombra había roto el alambrado aquel martes de octubre para salvar a Benito. Cavaron los dos juntos. Tardaron medio día porque la tierra del lindero norte era dura y pedregosa, y el hoyo tenía que ser suficientemente grande y suficientemente hondo. No hablaron mucho mientras cavaban, solo el ruido del pico y la pala contra la tierra, y el viento, y los pájaros de la mañana. Cuando terminaron y cuando Sombra quedó en la tierra, y la tierra quedó sobre él, Benito se paró al lado del montículo y dijo unas palabras. No eran de la Biblia, eran suyas. Le dijo que había sido el mejor maestro que tuvo, que todo lo que sabía de los caballos lo sabía por él, que todo lo que sabía de la lealtad también, que no había manera de pagarle eso, que la única manera de honrarlo era seguir haciendo con otros caballos lo que él había hecho con ellos. Cuidarlos, escucharlos, creerles cuando decían que algo estaba mal, aunque nadie más los creyera. Evaristo escuchó. Cuando Benito terminó, Evaristo puso una mano en el hombro de su hijo. No dijo nada. No hacía falta. Evaristo Cuevas vivió 2 años más. Murió en el invierno del 64, en el petate del jacal del lindero norte, el mismo jacal donde había llegado con Benito de 4 años en el invierno del 45. 19 años en el mismo jacal. 19 años en la misma tierra seca. Benito estaba con él cuando murió. Había llegado 2 semanas antes porque algo le dijo que era tiempo de estar cerca. Los últimos días Evaristo durmió mucho. Se despertaba a veces, miraba a Benito, decía alguna cosa pequeña. Una vez preguntó si el mezquite estaba creciendo bien. Benito le dijo que sí. Bien, dijo Evaristo, que haga sombra. Y se durmió de nuevo. La mañana que murió amaneció sin viento, como aquel martes de octubre de 1948. Ese mismo silencio que tiene peso. Evaristo abrió los ojos una vez, miró hacia la puerta del jacal donde estaba Benito, y sonrió. No una sonrisa grande, una sonrisa pequeña, de las que no necesitan explicación. Y cerró los ojos. Benito dijo después que su padre se fue como sombra, sin aviso, sin escándalo, con la misma tranquilidad de haber terminado lo que había que terminar. Benito volvió a Guadalajara después de enterrar a su padre junto al mezquite, junto a Sombra. Le pareció lo correcto y no le pidió permiso a nadie para hacerlo. Siguió trabajando con caballos toda su vida. Trabajó en establos de Guadalajara, después en Jalisco, después tuvo el suyo propio en las afueras de Zapopan. Nunca fue rico, pero nunca pasó hambre.
Y lo que es más importante, nunca pasó sin un caballo en el que confiar. Tuvo 3 hijos. A los 3 les contó la historia del martes de octubre. Se les contó desde el principio, con todos los detalles que recordaba. El grito de Concepción, el rifle de Lupe, la voz de doña Petra, la víbora entre las 2 piedras planas, el golpe seco, el silencio. Y siempre, al final de la historia les decía lo mismo. Les decía, cuando un caballo hace algo que no entiendes, antes de asustarte, antes de enojarte, antes de hacer cualquier cosa, detente un segundo. Ese segundo puede cambiarlo todo. Se los decía y les veía la cara para asegurarse de que habían entendido. No la historia, el segundo. Y así, compadre, es como la historia de Evaristo y Sombra sobrevivió al Rancho Alvarado. El rancho cambió de dueños 2 veces más. El jacal del Lindero Norte se cayó a pedazos en los 70 y nadie lo reconstruyó. El corral de piedra aguantó más, pero también cedió al final. Solo el mezquite siguió creciendo. Creció y creció, y hoy es el árbol más grande de ese lado del terreno. Da una sombra ancha, fresca, que en verano se agradece mucho. Los que trabajan esa tierra ahora no saben por qué alguien plantó un mezquite justo ahí. No saben lo que hay debajo. Pero se sientan bajo él a descansar en los días de calor. Y eso también es una forma de memoria, aunque no lo sepan. Todavía hoy, en los ranchos del sur de Baja California, cuando un caballo se comporta de manera extraña, los viejos dicen una frase que nadie sabe bien de dónde viene. Dicen, espérate un segundo, a ver qué vio él. Nadie recuerda a Evaristo Cuevas. Nadie recuerda el nombre de Sombra. Pero la frase sigue. Las frases buenas siempre siguen, compadre. Son lo más terco que existe. Era instinto lo que tuvo Sombra esa noche en el corral, cuando olió algo en la oscuridad que Evaristo no vio. Era algo más que instinto lo que lo hizo cubrirle el cuerpo a ese chamaco de 7 años con el suyo propio. ¿Era solo biología o era algo de lo que no tenemos nombre todavía? Yo no lo sé. Doña Petra tampoco lo sabía, y ella sabía más de caballos que nadie en ese rancho. Lo que sí sé es esto. Hay cosas que aman sin poder decirlo. Hay cosas que protegen sin poder explicarlo. Y hay momentos en que la diferencia entre el miedo y la gratitud es un segundo. Un solo segundo en que uno decide mirar antes de disparar. Evaristo tuvo ese segundo. Y ese segundo le devolvió a su hijo. Acabas de escuchar el canal. Gracias por quedarte hasta el final, compadre. Ahí en tu pantalla hay otra historia. Dale clic ahora. Te espero del otro lado.